Hola y bienvenidos a MD44. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas de los textos antiguos. Un personaje que irrumpe en escena, lo cambia todo y se desvanece, dejando tras de sí un misterio que ha fascinado a sabios y eruditos durante milenios. Nos sumergimos en el misterio de Melquisedec, un nombre que resuena con poder, con un eco de realeza y divinidad. ¿Quién era en realidad este sacerdote rey que se encontró cara a cara con el mismísimo Abraham? Intentar entenderlo es una pieza clave para descifrar algunos debates teológicos que perduran hasta hoy. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, conoceremos a este misterioso sacerdote rey. Después, vamos a analizar tres grandes teorías: si fue una figura histórica real, si era un arquetipo celestial o si fue una leyenda que fue creciendo con el tiempo. Y para terminar, veremos por qué su figura nos sigue intrigando tanto. ¡Empezamos! Y es que todo empieza aquí, en apenas 4 versículos del Génesis. Es increíble. Un personaje sin pasado, sin linaje conocido, que aparece de la nada y demuestra una autoridad capaz de reescribir las reglas. A ver, pongámonos en situación. El patriarca Abraham acaba de ganar una batalla importantísima, vuelve con todo el botín. Y de repente, de la nada, aparece esta figura, Melquisedec. Pero ojo, no es un rey cualquiera, no, es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Le ofrece pan y vino, lo bendice, y Abraham, el gran Abraham, se inclina ante él y le da la 10ª parte de todo. Y, tal como vino, se va, se esfuma sin dejar rastro. Y si pensábamos que la cosa se quedaba ahí, estábamos muy equivocados. Siglos más tarde, el misterio se hace todavía más grande. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, recupera su figura y la eleva a una dimensión casi sobrenatural. A ver, sin padre, sin madre, sin principio ni fin. Estas palabras, desde luego, no describen a un ser humano corriente, describen algo eterno. Así que claro, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante un rey histórico real del que hemos perdido el rastro? ¿Una aparición de otro mundo? ¿O quizás una metáfora teológica muy elaborada? Vamos a empezar a tirar del hilo. Vale, nuestra primera vía de investigación trata esto como un auténtico caso sin resolver. Y la pregunta es, ¿y si el principal sospechoso ha estado ahí, a la vista de todos, todo este tiempo? El candidato es, cuanto menos, sorprendente, pero tiene su lógica. Sem, sí, el hijo de Noé, el superviviente del diluvio y antepasado directo de Abraham. La idea, en esencia, es que Melquisedec no era ningún extraño, sino un patriarca legendario que todavía vivía en aquella época. Para entender bien esta teoría tenemos que fijarnos en este gráfico. Es la pieza clave. Solemos pensar en estas figuras como si vivieran en épocas muy separadas, pero las genealogías bíblicas nos dicen otra cosa. Si nos fijamos en las líneas de sus vidas, vemos que no van una detrás de otra, se solapan. Y aquí viene lo bueno, la cronología encaja. Sem y Abraham no solo coincidieron en el tiempo, es que Sem vivió 35 años más que Abraham. Imaginemos por un momento lo que sería para Abraham encontrarse con el fundador de su linaje, un hombre del mundo de antes. Sería como encontrarse con la historia viva, alguien a quien, sin dudarlo, reconocería como superior, le pagaría tributo y aceptaría su bendición. Y ojo, que esta no es una idea moderna. Antiguas leyendas judías ya apuntaban en esta misma dirección. Pero, un momento, ¿y si hemos estado enfocando mal el problema? ¿Y si buscar a una persona concreta es un error? La segunda teoría plantea algo totalmente distinto, que lo importante no es quién era Melquisedec, sino qué representaba. Para entender esto, hay que familiarizarse con un concepto, la tipología bíblica. Es, para que nos entendamos, la idea de que en la historia hay patrones que se repiten, personas o sucesos del Antiguo Testamento que actúan como tipos, como una especie de sombra o de avance de una realidad mucho mayor que está por venir, el antitipo. Y aquí es donde la figura de Melquisedec se vuelve fundamental en el libro de Hebreos. Se le presenta como el tipo de un sacerdocio superior. Si comparamos, el sacerdocio normal, el levítico, era hereditario, sus miembros eran mortales y los sacrificios eran constantes. En cambio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es eterno, no depende del linaje y se considera perfecto. Es la diferencia entre la sombra y la persona real. De hecho, esta interpretación se basa en la fuerza de sus títulos. Melquisedec se puede traducir como «mi rey es justicia», y su ciudad, Salem, está relacionada con Shalom, que significa paz. Por tanto, es el rey de la justicia y el rey de la paz. Y el orden importa, y mucho. Primero la justicia y sobre ella se construye la paz. Sus propios títulos ya son una profecía. ¿Vale? Ya tenemos la teoría histórica y la simbólica. Pero hay una tercera vía, una que de alguna manera combina las dos y sugiere que quizá Melquisedec no fue una sola cosa, sino una leyenda que fue evolucionando de una forma espectacular a lo largo del tiempo.
Es que las figuras de los textos antiguos rara vez son estáticas. Cada generación las vuelve a interpretar, añade detalles, las adapta para responder a sus propias dudas o a sus crisis, y Melquisedec es un ejemplo del libro de este proceso. Y podemos seguirle la pista perfectamente en esta cronología. Fijaos, empieza siendo un sacerdote rey cananeo, en un breve encuentro. Siglos después, ¡boom!, el Salmo 110 lo eleva a la categoría de figura profética. Damos un salto a los manuscritos del Mar Muerto, y ahí ya es un arcángel justiciero, una figura cósmica. Y finalmente, en el libro de Hebreos, su transformación se completa. Se convierte en el arquetipo definitivo del sacerdocio perfecto. De hombre a leyenda, y de leyenda a símbolo universal. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la teoría correcta? Pues quizá la gran revelación es que no hay una única respuesta. Quizá el poder de la figura de Melquisedec está precisamente en que no sabemos quién fue. Su misterio es su mensaje. El texto es muy claro en lo que no dice nada de su origen ni de su final. ¿Y ese silencio? ¿Es un descuido? ¿O es una pista deliberada? Es precisamente ese vacío el que ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. Y lo sigue haciendo a día de hoy. Y claro, estas especulaciones a veces nos llevan a mirar más allá. Algunas teorías modernas, por ejemplo, ven en Melquisedec un patrón que se repite en mitologías de todo el mundo, el del gran benefactor. Lo comparan con los Apkallu de Sumeria, que trajeron la civilización, con Quetzalcóatl en Mesoamérica, que prometió volver, o con los Shemsu-Horro de Egipto, los iniciadores del conocimiento. Todas estas culturas tienen historias de figuras misteriosas que aparecen en un momento clave para guiar a la humanidad. ¿Podría ser Melquisedec un eco de ese mismo arquetipo? Al final, da igual si fue un nombre, un arquetipo o algo más. La figura de Melquisedec actúa como un espejo. Su misterio quizá no está ahí para que lo resolvamos, sino para recordarnos que a veces las figuras más importantes son las que no encajan en ninguna categoría. Y nos deja con esa pregunta en el aire. ¿Fue un caso único en la historia? ¿O es un tipo de figura que sigue apareciendo cuando menos se la espera? Si este análisis os ha parecido interesante, la mejor forma de que sigamos explorando misterios como este es suscribirse al canal. Agradecemos mucho los me gusta, los comentarios sobre qué teoría os ha parecido más fascinante y que compartáis este material. Gracias por acompañarnos en este viaje.